Planes de pensiones. Voy a ser muy breve porque estoy grabando en verano y hace muchísimo calor. El problema de invertir en planes de pensiones versus invertir en fondos indexados es simplemente uno. La gran mayoría de los planes de pensiones no son indexados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la gran mayoría de la gente que comercializa fondos de pensiones son bancos. Habrá, y los hay de hecho, robo-advisors que comercializan planes de pensiones, pero la opción, el sector de mercado es mucho menor que los bancos. Y como ya comenté, o llevo comentando desde 2016, el problema de los bancos es que en su gran mayoría ofrecen gestión activa y no fondos indexados. Y el problema, de nuevo, como ya sabéis casi todos, de la gestión activa es, uno, que cuanto más comisiones tienes, menos rentabilidad neta tienes, lógicamente, porque parte de esa rentabilidad se la comen las comisiones. Y, por otro lado, es probable, que cuando una inversión no es indexada, sino es activa, surjan conflictos de intereses. Conflictos de intereses, quiero decir que si yo tengo un interés particular en alguna empresa, más allá de simplemente la rentabilidad que según un análisis independiente X podría obtener, puedo decidir invertir en dicha empresa o en dicho bono. Los bancos, como ya he dicho, comercializan o ofrecen la gran mayoría del suministro de fondos de pensiones para la cual hay demanda, ¿no? O sea, el sector de mercado básicamente es predominantemente a través de los bancos. Pero los bancos hacen más cosas que gestionar fondos de pensiones. Por lo tanto, en buena mayoría de casos, vamos a ser relativamente cautos con lo que decimos, surgen conflictos de intereses. Adicionalmente tienes, por supuesto, el hecho de que el experto que te está eligiendo las acciones puede no elegirlas bien, y finalmente el hecho de que tu portfolio no se autorregula necesariamente porque no es una representación del mercado global, estadísticamente representativa, según países, sectores y empresas dentro de dichos sectores de la economía global. Por lo tanto, cuando algo baja, no necesariamente otra cosa sube. Es cierto que no necesariamente es así también en un fondo indexado, pero en un fondo indexado tu rentabilidad va a subir o bajar con la economía global, al menos si estás invirtiendo de forma global, mientras que en una inversión activa no, porque puede ser justamente que las empresas en las cuales estás invirtiendo bajen porque no son una representación total del mercado. Por lo tanto, este es el principal problema de los fondos de pensiones y es algo que no pensamos. Cuando estamos pensando en inversiones que podemos liquidar de aquí 1, 3, 5, 10 años, sí que pensamos en cuál es la composición de nuestro portfolio, sí que pensamos en las comisiones de nuestro portfolio y sí que pensamos en si la distribución es activa o es pasiva, básicamente. Sin embargo, cuando invertimos en planes de pensiones, tenemos en muchos casos la mentalidad de yo trabajo 35 años y el gobierno me da una pensión X. En los planes de pensión privados esto es ligeramente diferente y por lo tanto tendríamos que tener otra mentalidad que no es esta y tendríamos que estar parándonos a analizar bien cuál es la composición de ese portfolio, cuáles son las composiciones de ese portfolio y cuál va a ser la rentabilidad prospectada al final. Y la realidad es que en la mayoría de los casos, como ya he comentado, los fondos indexados baten a los fondos de gestión activa, sobre todo a largo plazo, que es precisamente lo que un fondo de pensiones quiere conseguir, es su objetivo, es estar invertido a largo plazo. De hecho, te fuerzan a invertir a largo plazo, lo cual es una desventaja, a cambio de la desventaja de tener ciertas ventajas fiscales a la hora de desgravarte de IRPF, porque a la hora de no pagar impuestos es lo mismo cuando estás invirtiendo en fondos indexados, ¿vale? Por lo tanto, o al menos muy parecido. Por lo tanto, mi consejo es el siguiente. Si tienes un plan de pensiones, mírate muy bien dónde lo tienes y cómo lo tienes. Y si no tienes un plan de pensiones, párate a mirar si te interesa tenerlo o no. Es posible que te sea rentable de cara a Hacienda, pero es también posible que no, o que sea algo despreciable en relación al beneficio de poder liquidarlo
siempre que quieras, salvo paro de larga duración, incapacidad o cumplir 50, 55, 60 años. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Yo no soy partidario de invertir en planes de pensiones porque para mi situación personal y para mi objetivo personal, que es conseguir independencia financiera y una jubilación temprana pronto, no es algo interesante. Sin embargo, para una persona que igual sí que tiene que trabajar sí o sí hasta los 65 años, pues a lo mejor puede ser interesante según su nivel de renta y según sus gastos. El problema es que si tienes un nivel de renta elevado, generalmente puedes optar a tener independencia financiera y por lo tanto no tienes por qué necesariamente trabajar hasta los 65 años y por lo tanto generalmente te interesa más invertir en fondos indexados que en planes de pensiones. Bien, a partir de ahí, piénsatelo tranquilamente, mírate el vídeo otra vez si hace falta y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego.